La idea es que en lo que decía, y una de las cosas que me gusta citar de Baliñas es que dice que la lingüística está por error en las humanidades, porque justamente es una disciplina como de las que tiene como más regularidad. Lo que hacemos es pensar en un fenómeno de habla. Nosotros pensamos, no sé, quiero saber cómo se comportan los adverbios en el español con un tipo de construcción en particular. Entonces lo que hago es, puedo diseñar un cuestionario en el cual trate de que ese adverbio me salga, ¿no? Inducir, digamos, a que ese adverbio me salga, entonces estaría haciendo unas pruebas específicas ya para ello, o bien tratar de obtener como, lo ideal es obtener también, digamos, el elemento que estamos analizando en un contexto de habla natural, es decir, como en un hecho de habla espontáneo. Eso es lo que vamos a llamar un acto de habla más o menos natural, dado que cuando a la otra parte le llamamos elicitación, a cuando preguntamos, oiga, ¿cómo más o menos diría esto? O en esta situación, eso se llama elicitación, cuando estamos induciendo, digamos, una pregunta ya muy específica y una contrasta con un acto. A veces, cuando estamos buscando justamente un tipo de, digamos, una parte de la gramática en particular, la que queremos describir, muchas veces no sale en contextos naturales, entonces tenemos que ir a esta segunda parte, que sería la experimentación. Entonces es cuando diseñamos ya cuestionarios muy particulares y se hace otra cosa que se llaman las pruebas de agramaticalidad o evidencia negativa. No solamente considero que puede, sino debe aplicarse rigurosamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos formulando hipótesis o reglas falsas. Mi primera respuesta es un interés personal, o sea, no el tema de investigación, como diría López Austin, es como la investigación siempre requiere un poco de ocio, ¿no? Antes, o sea, López Austin dice el ocio es algo fundamental en el proceso de investigación, porque se requiere pensar un poco antes qué es lo que qué es lo que queremos o qué es lo que nos interesa. Entonces el primer criterio es que me interese. El segundo, yo no puedo, o sea, mucha gente dice, no, pues ese tema ya está trabajado en tal lengua. Yo diría no, o sea, siguiendo como justamente la manera de trabajar de un gran lingüista que está aquí mismo en el instituto, que se llama Leopoldo Baliñas, la lengua es infinita y podemos encontrar variación. Aunque se diga que un fenómeno ya fue trabajado, siempre vamos a encontrar variación y siempre vamos a seguir encontrando cosas diferentes, porque no solamente estamos hablando de que podemos trabajar con distintos modelos teóricos, podemos trabajar, o sea, ya solo con el hecho de trabajar con un hablante distinto, de una edad distinta, de una región distinta, ya vamos a encontrar variación y podemos encontrar cosas nuevas. Entonces, eso es como lo maravilloso, digamos, de estudiar el lenguaje, que siempre cualquier tema puede ser factible de ser estudiado. En términos meramente metodológicos, efectivamente hay que hacer una justificación, ¿no?, del tema. Normalmente la justificación que podemos tener siempre en lenguas indígenas es que es un fenómeno no trabajado. La manera en que yo abordo o planteo el problema es: no se ha trabajado, debe trabajarse desde donde lo queremos abordar, ¿no? Normalmente a mí me gusta
plantear en un principio, en tanto que soy lingüista, pues el planteamiento siempre es con respuestas de tipo lingüísticas, pero me interesa también normalmente abordar la parte más social. Normalmente yo trabajo con los dos tipos de métodos, uno que tiene que ver con la lingüística descriptiva y el de la lingüística histórica, que entonces es otro método que al que subyacen dos métodos, a su vez es el método comparativo y el de la reconstrucción interna. Entonces, para llevar a cabo, y bueno, habría que agregar otro, o sea, por la naturaleza de mi investigación, que es el llamado método de la filología indoamericana. El tratamiento para el trabajo de campo, este ya es donde entran las técnicas de investigación, se graba en audio, ¿no? Hay características específicas en las cuales muy técnicas, ¿no? Para que nuestra grabación sea óptima y que se pueda utilizar en otro tipo de proyectos. Y también solemos grabar, bueno, esto es algo que yo recientemente empecé a hacer, pero que creo que vale mucho la pena, es grabar en video. En términos muy técnicos, pues tengo que presentar siempre resultados anuales, ¿no? Digamos que todos estamos ahora sujetos a estas nuevas tendencias. Ustedes como alumnos tienen que presentar trabajos finales y pues tienen que hacer una planeación, igual los investigadores también la tenemos que hacer, tenemos que plantear un programa de trabajo anual. Pensando en estos términos y en términos muy prácticos, yo tengo que dividir los posibles temas, los subtemas que vienen dentro y pensar en presentar resultados anuales. Bueno, la ética tendría que ver con dos tipos de cosas. Una, con nuestro colaborador, ¿no? Primero, al informarle de manera clara qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de trabajo estamos haciendo, para qué vamos a usar esa información. Entonces hay que ser muy claros con esto y tratar de ser como lo más honestos siempre, ¿no? Y siempre en todo momento, pues eso, darle un buen trato, ¿no? Un trato no de objeto, sino de sujeto, ¿no? O sea, esa persona no es tu objeto de estudio, es tu sujeto, es una persona con la que estás intercambiando información y que, claro, te está ayudando a tu investigación en particular. Eso por un lado. Otro, pues, si pensemos que salen en nuestra grabación de habla espontánea, la persona olvida que estás grabando y de repente empieza a hablar cosas privadas o cosas como muy íntimas. Tú tienes que preguntarle si eso quiere que lo grabe o no. Y ya la parte propiamente de los datos que mencionaba ya es cuando tenemos hipótesis, ¿no? Y a veces no nos sale la hipótesis, pues también ser respetuosos con eso. Y esa es la otra parte ya propiamente de la investigación y de tu análisis, que es la ética que vas a tener en respetar los datos aun cuando tu hipótesis no se compruebe, ¿no? Puede llegar a tener cierta incidencia positiva, ¿no? Tal vez en muy baja escala, pero el hecho de que un agente externo muestre interés por una lengua que normalmente están completamente desvalorizadas, digo, y más si uno va a los municipios, las cabeceras municipales, la gente te dice, usted quiere hablar con el dialecto ese, ¿no? En tono muy despectivo, hay gente, los inditos, ¿no? Cosas muy despectivas. Cuando uno muestra interés y respeto por una lengua y una cultura distinta, en ocasiones esto puede generar cierto interés en la comunidad, por decir, bueno, miren, o sea, lo que siempre nos han dicho que es una porquería, que no vale, que no sirve, ¿no? Hay alguien al que le interesa, ¿no? Entonces,
Esa es una repercusión positiva. Híjole, pues realmente como puedo decir que he tenido como dos grandes proyectos, ¿no? Uno que tenía que ver hasta la maestría, en el que trabajé, digamos, con lengua de las inscripciones jeroglíficas mayas. Y bueno, para mí ese proyecto me encantó, ¿no? Por el hecho de aprender a leer glifos, a involucrarme con una parte que tiene que ver con filología, sistemas de escritura, ¿no? Entender como la relación lengua-escritura, o sea, toda esta parte que a mí me parece sumamente interesante. Mi segundo gran proyecto, que fue el de mi investigación de doctorado, es sobre el sistema de persona. Tiene otro tipo de satisfacción, que fue el haber esa parte humana. O sea, puedo decir que el trabajo de campo ha sido muy gratificante. O sea, he conocido gente de 28 comunidades de habla huasteca actual, distribuidos en Veracruz y en San Luis Potosí, y en general mi experiencia ha sido muy, muy grata. Primero preguntarnos qué es lo que me gusta y de todo lo que estoy aprendiendo, cómo puedo enfocarlo hacia donde me gusta. La escritura, o sea, hacer el ejercicio de escribir es algo que les recomiendo mucho, que empiecen a hacerlo desde ahora, porque ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a la tesis de licenciatura, ahí es donde todos nos atoran. Se trata de aprender a escribir en términos de expresar ideas claramente, jerarquizadamente, ¿no? Y finalmente hacer una secuencia de ideas, ¿no? O sea, articular las ideas con una estructura. Y esto requiere realmente un trabajo bastante interesante, ¿no? Y que cuando lo vemos en la tesis de licenciatura es que todos aquellos que llegamos al octavo semestre sin haber escrito, ¿no?, un trabajo final en serio, realmente te metes en un lío, y muchos deciden no hacer la tesis porque no pueden, pero no es que no puedan, simplemente no desarrollaron la habilidad. Es una habilidad y que hay que hacer, pues, desarrollarla desde un primer momento, ¿no? Entonces ese sería como mi mensaje. Compañero, ti Payalo, ti María, y muy igual se Pantonance, Santa María, Guadalupe, y ya está, compañero, ti Payalo, ti